abiertos. Del tema de la consideración que vimos la semana pasada a nivel bíblico, ¿hay alguna cuestión, alguna duda, alguna dificultad? ¿Todo está claro? Bien. Entonces, hoy nos tocaría dar un paso más. Y este paso va a tener dos partes. Una parte va a ser ver la aportación que al tema de la consagración tuvo el Papa Pablo VI y la aportación fundamental que todo tiene una intención, sobre todo a partir de tres números. Eso es lo que vamos a ver esta correspondería en el programa al tema número 2 y al tema número 3. Todo tiene ya colgado
en el campus LTN. Tanto los apuntes como la presentación, como la segunda ficha, segunda tarea, para que lo puedan seguir. ¿Vale? Bien, vamos entonces ahora a ver cuál es la aportación del Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI se encuentra en el momento de que Juan XXIII ha fallecido, él ha convocado el concilio ha empezado a rodar y él se encuentra iniciando el pontificado con las primeras sesiones del Concilio Vaticano II. Esto hace que el Papa tenga, que todavía estaba muy implicado evidentemente en el concilio, pero que tenga un papel fundamental. En el momento que nosotros vamos a ver cuál es su aportación, el 23 de mayo de 1964, en este momento ya están publicados del Concilio Vaticano II, la celebración de un concilio, la reforma de la liturgia, y ya está publicado el documento Intermedifica sobre los documentos de los medios de comunicación social, y está casi ya elaborada la Lumen Gentium. Esta prácticamente es público lo que ya se tiene aprobado. Y entonces aquí se plantea una dificultad. Como veíamos, Lumen Gentium va a afirmar con rotundidad la llamada universal a la santidad, la vocación universal a la santidad, no únicamente a los religiosos, no únicamente al clero, sino a todos, insistiendo en lo laico como un espacio de santidad. Y aquí que Pablo VI, coincidiendo que hay en Roma la celebración de una serie de capítulos generales de órdenes masculinas, lo reúne a todos, no personalmente, sino a todos, y habla sobre la vida consagrada. Y habla sobre la vida consagrada porque cree que, de alguna forma, la Lumen Gentium, al afirmar la vocación universal a la santidad, de alguna forma plantea la pregunta de dónde está la vida religiosa. Entonces, hace afirmaciones que 50 años después van a ser de una plena actualidad. Y que suponen además una forma de ir entendiendo la vida religiosa desde esa categoría de consagración que hemos visto, la que es la que va a identificar la vida religiosa en estos últimos 20 años. Tienen el texto entero en los apuntes. El texto se llama, el documento como tal, que es un mensaje, una intervención,
se llama Magnum Gaudium, con gran alegría. Y esa es la fecha. Vamos a ver este texto porque nos interesa ver lo que es la intuición de Pablo. Leemos este párrafo. Quiero leer. Hay que precaverse, sin embargo, contra el peligro de que por este motivo la noción genuina de la vida religiosa, que siempre estuvo vigente en la Iglesia, se oscurezca, y que los jóvenes, mientras piensan sobre el género de vida que elegirán, se vean frustrados en alguna manera porque no vean clara y exactamente la tarea peculiar y el valor inalterable del estado religioso en la Iglesia. ¿Qué números podríamos destacar de este párrafo? Antes en el documento está diciendo cómo la Iglesia en el concilio ha afirmado o va a afirmar la vocación universal a la santidad, y hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Que los jóvenes no vean clara y exactamente la tarea peculiar del estado religioso. Es decir, que los jóvenes no sientan motivación por el estado de vida religiosa. Y además lo ve como peligro, lo ve como una dificultad grande. Habla también de vocación, porque habla de los jóvenes, de alguna forma habla como si al afirmar la vocación universal a la santidad, la vida religiosa no entrase en sus planes como una posibilidad. ¿Y cómo define a la vida religiosa? ¿Como una cosa nueva? ¿Como una cosa nueva o antigua? Hay que leer el texto, no hay que hacer otra cosa. ¿Qué pone aquí? Siempre tuvo vigencia de la Iglesia. ¿Es nueva o antigua? Antigua no. Lo estoy diciendo. Entonces, afirma que siempre la vida religiosa ha sido una realidad de la Iglesia, que no es una realidad nueva y que no será una realidad de la que se pueda prescindir. ¿Qué más dice de la vida consagrada, de la vida religiosa? Siendo una cosa antigua o una realidad antigua, venga a oscurecerse más. Es decir, que los jóvenes no vean el valor de ella. esa dificultad que Pablo VI ve, que siendo algo de una larga tradición e importancia, de alguna forma los jóvenes no lo perciban como algo positivo al plantearse la vocación. Pero aquí, ¿cómo califica la vida religiosa? No oigo. Una tarea peculiar, es decir, está hablando de la misión. La vida consagrada siempre tiene ligada una misión en la Iglesia. Y además tiene un valor inalterable. Es decir, un valor que no cambia. Estamos en unos tiempos donde la Iglesia está cambiando muchísimo, donde hay muchas zozobras, es decir, qué va a pasar, qué se va a mantener, qué va a caer, qué va a salir nuevo. Hay mucho debate en esa época.
Y aquí el Papa afirma que es de larga duración durante toda la vida de la Iglesia, y además que tiene una tarea, una misión, y que además es una realidad con un valor positivo, inalterable, que no va a cambiar, Y además, ¿cómo lo define? Como un estado religioso de la Iglesia, como una forma de estar en la Iglesia, como una realidad sólida, no como algo que se dibuja, se dibuja, no, como un estado en la Iglesia. Ese texto es muy importante porque no únicamente será recibido por esas familias religiosas que están en el capítulo, sino que influirá en el concilio y después del concilio. Vamos a ver otro parágrafo de este mensaje del Papa. ¿Lo leemos? Por lo tanto, nos pareció oportuno recordar el valor imponderable de la vida religiosa y su necesidad, ya que este estado que recibe su índole propio de la profesión de los consejos evangélicos. ¿Qué cosas hay aquí importantes? El valor imponderable de la vida religiosa. El valor imponderable, sabéis que los papas se lo dan antes, de una forma muy solemne. Entonces Pablo se cerraba con el no majestático. Imponderable quiere decir algo que es tremendamente importante, algo que es muy a tener en cuenta, de la vida religiosa y además de su necesidad. La vida religiosa será algo necesario para la vida de la Iglesia, como para la humanidad. Pero eso no es simplemente un valor, como diciendo, es una joya que está ahí pero que no sabemos para qué sirve. No, es un valor pero que sirve. Identidad y misión. Identidad y misión. Y aquí, si se dan cuenta, aparece otra vez estable, como una forma estable, no como una forma arbitraria o caprichosa. Ahora me apunto, ahora me quito, sino que es un estado, es una forma estable. Y además, recibe su índole propia ¿de qué? No las oigo. De la profesión de los consejos evangélicos. Es decir, identifica la vida religiosa con la profesión de los consejos evangélicos. Esto es una línea muy tradicional de la Iglesia. Identificar que la vida religiosa es la profesión de los consejos evangélicos. Y además habla de consejos, no de votos. Que ya veíamos la semana pasada de una forma mucho más abierta, mucho más evangélica, de hablar de la misma realidad, que son los votos. Los votos es un lenguaje más jurídico, los consejos es un lenguaje más evangélico. Y eso será importante. ¿Les gusta este parágrafo? Es muy importante. Este es el último texto de Pablo VI. ¿Lo leemos? Si la profesión de los consejos evangélicos se agrega a la consagración propia del bautismo y, siendo como una cierta consagración peculiar, la completa
ya que el cristiano se une íntimamente con Dios y a Él se consagra dedicándose toda su vida a su solo servicio. Antes teníamos afirmaciones que de alguna forma eran un poco tradicionales. ¿Por qué? Porque se limitaba a identificar la vida religiosa con la profesión de los consejos evangélicos. Ahora en este parágrafo el Papa va a dar un giro más, porque ya va a hablar de consagración. No es que sea una palabra totalmente nueva, sino que es un término que va a ir tomando peso en la teología de la vida consagrada. Vamos a ver qué núcleos hay aquí importantes. Que por la profesión de los consejos evangélicos se agrega la consagración propia del bautismo. Es decir, lo que es la tradición a la hora de definir la vida religiosa, la profesión de los consejos evangélicos, obediencia, pobreza y castidad, es a lo que se agrega, se suma, se añade. ¿A qué? A la consagración propia del bautismo. Ya recordábamos la semana pasada que la consagración fundamental, ¿cuál será? ¿Cuál será? El bautismo. Entonces, la consagración fundamental es la del bautismo, a la que se agrega la propia de la vida religiosa. Y aquí hay un giro de profundidad importante. Siendo como una cierta consagración peculiar. Darse cuenta la fineza de Pablo VI, porque es un término que todavía no estaba maduro. No dice simplemente que sea una consagración que se añade a otra consagración, sino que dice, siendo como una cierta consagración peculiar. Es una consagración diferente. ¿Original de cuál? De la que es propia del bautismo. Como una cierta consagración. Además, sus términos en latín, que es el original del texto, tienen mucha más fuerza. Tienen mucha más fuerza. Y además, añade una cosa que es muy importante. Siendo una cierta consagración peculiar, la completa. La consagración fundamental que es el bautismo, ¿qué es lo que la completa? La profesión de los consejos evangélicos. Es decir, la consagración de la vida religiosa completa la consagración bautismal. No es algo que se superpone o que se contradice o que se supone superior en el sentido de más privilegiado o más... No, se completa. Hay una concepción dinámica de la consagración bautismal y de la consagración propia de la vida consagrada. Y cuando se afirma que es peculiar, ¿por qué lo dice Pablo VI? Porque lo explica después. Es peculiar y la completa, ya que el cristiano, fíjense qué bonito, identifica la vida religiosa desde lo común, desde el ser cristiano, desde el bautismo. Pero un cristiano que por el bautismo, asumiendo la consagración religiosa, se une íntimamente con Dios.
el tema de la intimidad. ¿Qué es lo que está debajo? Aquel principio que después hará potente el documento conciliar perfecta caritatis, seguir más de cerca. Más de cerca es más, yo tengo un evangélico, este es más espiritual. Se une íntimamente con Dios. Y esta intimidad a Él se consagra dedicándose toda su vida a su solo servicio. El tema de la totalidad y de la exclusividad van a ser notas características de la teología de la consagración. La consagración por la profesión de los consejos evangélicos, primero, se basa sobre el bautismo, supondrá una opción vocacional que desarrolla el bautismo y que será definida como una consagración. Consagración que se cualifica por la totalidad y la exclusividad. Aquel que hace profesión de los consejos evangélicos y se consagra a Dios, se consagra totalmente toda su persona, no únicamente las manos, los pies, el corazón, no únicamente la obediencia, pero la castidad, la pobreza me la guardo en el bolsillo. No. La totalidad y la exclusividad. Exclusividad en el sentido de que solo pertenece a Dios. Se consagra para dedicarse únicamente a Dios. Entonces estamos viendo cómo este documento Magno Gaudium de Pablo VI está explicando la vida y misión de la vida religiosa desde las claves de la consagración. ¿Hay alguna cuestión? La pregunta sería, ¿ese temor que tenía Pablo VI hace 50 años no sigue siendo una dificultad hoy? Porque hoy también se hace la pregunta de cuál es el papel de la vida consagrada. ¿Qué necesidad hay de consagrarse al Señor
si puedo hacer 1000 cosas en la iglesia. O sea que la pregunta sigue candente. La pregunta sigue vigente. Y solamente respondiendo desde estas afirmaciones podemos entender cuál es la identidad. Porque el problema de la vida consagrada sigue siendo hoy, a 50 años del concilio, cuál es la identidad de la vida consagrada. Y este desafío no es un problema únicamente de Europa o de África o de Asia, sino que es un problema global. La vida consagrada tiene que saber qué es, para poder decir a la Iglesia, clero, laicos, movimiento, sociedad, qué es la vida consagrada. Ese sería, si recuerdan, el objetivo que nos proponíamos para estas ponencias. Clarificar cuál es la identidad de la vida consagrada en la Iglesia. ¿Alguna cuestión? Vamos a ver, para que quede bien claro, cuáles serían un poquitín estos núcleos de Pablo VI, ¿vale? Se entiende que la profesión de los consejos evangélicos es una consagración. Eso a nosotros nos puede parecer muy obvio, pero en esa época no era tan obvio. No era tan fácil entenderlo. Además, se afirma que esa consagración, por la profesión de los consejos evangélicos, es una continuación de la consagración bautismal. ¿Qué tipo de consagración? Pues una consagración ante la que Pablo VI tiene algunas dificultades que son propias de la ley. Por eso dice que es como una consagración, cuasi una cierta consagración buena y una consagración peculiar, consecratio peculiar. Es decir, él afina muchísimo qué tipo de consagración, porque evidentemente no es una consagración a la par con la consagración bautismal, entre otras cosas porque la consagración bautismal es además un sacramento. ¿La vida consagrada es sacramento? Es una pregunta. No es un sacramento, pero sin embargo es un casi sacramento, porque toda la estructura de la consagración es una estructura sacramental. En algún momento de la Iglesia ha sido considerada casi un sacramento. Pero ahí también está, digamos, la novedad de la vida consagrada. Pero eso lo iremos viendo en la sucesiva clase. También Pablo VI afirma que la consagración de la vida religiosa completa la consagración bautismal. Entonces se puede decir que la consagración bautismal contiene una capacidad de desarrollo, de perfeccionarse vitalmente, de hacer concreto lo que ya contiene en semilla.
hay una consagración bautismal y también hay una consagración en la confirmación, que sería bautismo, confirmación y Eucaristía, lo que es el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. Hay también una consagración en la ordenación, que sea episcopal, sacerdotal o diaconal, que también es un desarrollo, compromiso de la consagración bautismal. Y habría también lo que sería la consagración de las vírgenes, lo que es más de la tradición antigua. También como compromiso vocacional bautismal. Por eso Pablo VI habla de que la consagración de la vida religiosa completa desarrolla el dinamismo de la consagración bautismal, modulándola en una dirección y de un modo con el que sella un ejercicio completo de sí misma. Hace concreto el ejercicio del bautismo. El bautismo se pone en desarrollo en nuestra vocación concreta, precisamente por la consagración. En la medida en que nosotros activamos esa consagración, estamos actuando el dinamismo de la consagración bautismal. Lo que veíamos en el último párrafo. Quien se consagra se une más íntimamente a Dios. La unión bautismal, porque el bautismo es una unión con Cristo el Señor, la unión bautismal se hace más íntima. Y la consagración intensifica la unión con Dios. A Él se consagra dedicándose durante toda su vida a su solo servicio. Es característico de la consagración de la vida religiosa la totalidad y la exclusividad. Supone una consagración de todo lo que es la persona y supone una consagración exclusiva al Señor Jesús. Solamente desde esta comprensión de totalidad y exclusividad se puede entender cuál es la identidad y la misión de la vida consagrada, que no es un movimiento, que no es una ONG, que no es una estructura de servicios sociales o eclesiales, sino que tiene una vida y una misión peculiar. Como conclusión, esa cita ya saben que es del libro, los rasgos de la identidad teológica de la vida religiosa. La profesión de los consejos, la profesión religiosa, es aquello que caracteriza la vida religiosa. Eso es la tradición de los 20 siglos de la Iglesia. La profesión de los consejos es parte que caracteriza la vida religiosa. Se afirma que hay una cierta consagración que se sitúa en continuidad con la consagración bautismal y que a la vez la completa. Este núcleo teológico es identificar profesión religiosa con consagración
se va a ir haciendo fuerte en la teología de la vida religiosa, andando el tiempo. Esto sería lo que nos interesaría que tuviésemos claro de la intuición del Papa Pablo VI, que ha sido uno de los grandes pontífices de la Iglesia, en particular del siglo. ¿Hay alguna cuestión que no esté clara, alguna cuestión que quieran preguntar o que les inquiete sobre el tema? El último punto, Es decir, esta afirmación, la profesión religiosa es consagración, va a ser una fórmula que se va a hacer fuerte en el tiempo. Cada vez se va a hablar más de vida religiosa como vida consagrada. Es lo que vamos a ver en esta semana, cómo esta afirmación se va haciendo fuerte. Pero la intuición fundamental arranca de Pablo VI. Arranca de aquí. No sé si he contestado. ¿Alguna cosa más? Sí, tiene poco que ver con la Navidad, pero no nos toca hablar. Bien, vamos a dar un paso más en ese gran área que vamos a ver, el Pablo VI. Ahora vamos a ver 3 textos de la Lumen Gentium. Que ustedes saben que la Lumen Gentium es la contribución dogmática sobre quién. ¿Cuál es el tema que aborda la constitución dogmática Lumen Gentium? ¿De qué habla Lumen Gentium? La Iglesia. La Lumen Gentium es una constitución dogmática, que tiene el rango mayor de documento conciliar, que se aprueba en el Vaticano II y que aborda, propone, qué es la Iglesia. En el siglo XX la Iglesia piensa de nuevo qué es la Iglesia. Pablo VI, cuando empezó su pontificado, hace esa pregunta tan hermosa que dice: Iglesia, ¿qué dice de ti mismo? Pues la Iglesia responde eso aquí, en esta Constitución Apostólica. Hablando de la Iglesia, es en este documento donde un capítulo muy importante se dedica a los laicos. ¿Qué capítulo va a ser? Lo vimos la semana pasada. Sería el capítulo 5, que es el que habla de los laicos. Y es aquí donde se habla de esa afirmación tan importante para nuestro curso, que es la vocación universal a la santidad. ¿Y cuándo habla de los religiosos? Porque antes
ha hablado del clero. Y luego de los laicos. Y luego de nosotros. O sea que son 4, 5, 6. Aquí es donde, como está el concilio redefiniendo qué es la Iglesia, tiene también que decir qué papel juega la vida religiosa en la Iglesia. La Iglesia de la Lumen Gentium se explica a partir de dos categorías teológicas. ¿Cuáles son? Una es pueblo de Dios. La Iglesia es pueblo de Dios. Esta sería, digamos, la dimensión más, para explicarnos, horizontal. ¿Por qué? Pues porque todos somos pueblo, ¿no? ¿Y la otra categoría cuál es? La Iglesia es ¿cuerpo de quién? Esta sería la dimensión más vertical. Desde esta categoría, la vida religiosa es parte del pueblo de Dios o está fuera del pueblo de Dios. No la vida. Hace parte del pueblo de Dios. Es parte del pueblo de Dios, ¿no? La vida religiosa es parte del pueblo de Dios, pero es algo diferente. Tiene una identidad suya propia. Dentro del cuerpo de Cristo, la vida religiosa es parte del cuerpo de Cristo. Sí, pero el cuerpo de Cristo se divide en dos. ¿No? La cabeza sería el sacerdocio, ¿no? Y el cuerpo sería los laicos. La vida religiosa puede ser de uno y otro estado. ¿Cualquier religioso o sacerdote? Sí o sí. Sí o sí. Y hay religiosos, laicos. Religiosos y religiosos, quiero decir. Entonces habrá que ver cómo se define la vida religiosa dentro de lo que es la Iglesia. Y lo vamos a ver dentro de 3 documentos que son estos que tienen ustedes aquí. El 44, profesión religiosa y consagración. El 45, se define la vida religiosa como estado consagrado a Dios. Hay como una evolución positiva. Y se acaba afirmando la vida religiosa es vida consagrada. Esto es lo que vamos a ver ahora. Aunque tengamos los textos tanto en el campus como aquí ahora en la pantalla, yo he fotocopiado para que puedan leer siempre.
creo que tienen... ¿Has hablado alguna página? Lo que tienen en negrito, ven que hay una parte en negrito y otra parte más suave. En negrito son las partes que vamos a ver. Pero interesa que en casa puedan ver el conjunto del número. ¿Lo tienen? Yo tengo Toma. Entonces lo que es en negrita es lo que vamos a ver. ¿Vale? A ver, leemos ese texto. El cristianismo, mediante los votos u otros vínculos sagrados por su propia naturaleza, semejantes a los votos, con los cuales se obliga a la plática de los tres susodichos consejos evangélicos, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. Ya que el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios, sin embargo, para traer de la gracia bautismal fruto copioso, pretende, por la profesión de los consejos evangélicos, liberarse de los impedimentos que podrían apartarle del favor de la caridad y de la profesión del culto divino, y se consagra más íntimamente al servicio de Dios. La consagración será tanto más perfecta cuanto por vínculos más firmes y más estables represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su iglesia. Este texto es muy bonito. Vamos a ver, vamos a centrarnos en la primera parte. De aquí hacia arriba, en esta primera parte, hasta el punto, a ver, ¿qué núcleo vemos ahí importante para el tema que estamos viendo? ¿Cómo se define un religioso? Como un cristiano, no como un extraterrestre o un ser supereclesial, sino como un cristiano. ¿Qué sigue diciendo? Votos o vínculos sagrados. Vimos la semana pasada como algunas familias religiosas tienen más o menos, lo llaman de una forma, ¿no? Depende de las tradiciones, pues todo lo que son votos, vínculos sagrados, tradiciones. ¿Y qué suponen fundamentalmente? ¿A qué obligan esos votos? A la práctica de los consejos evangélicos. ¿Cuáles serán los consejos evangélicos? Castidad, pobreza y obediencia. Bien. Castidad, pobreza y obediencia. También veremos que la forma de situarlos también supone un acento. Esos consejos evangélicos que suponen una total consagración a Dios. Recuerden, totalidad y exclusividad. La totalidad la tienen aquí. Total consagración a Dios. Y la exclusividad, ni siquiera la misión puede ponerse por encima del amor a Dios. ¿Qué más sigue diciendo?
la profesión de los votos, la consagración, totalidad, exclusividad, se ordena al servicio de Dios y a su gloria, por un título nuevo y especial. La vida consagrada tiene un título nuevo y especial. No es la vida laical como tal. No es la vida clerical como tal. Tendrá de lo laical y de lo clerical, porque de uno y otro estado son llamados a vivir el seguimiento de Cristo con una mayor radicalidad, pero no supone un tercer estado. Vamos a ver ahora la segunda parte del párrafo, ¿vale? ¿Qué aparece aquí? Ya por el bautismo había muerto al pecado. Es decir, volvemos a recordar que es el bautismo la raíz. Y que por el bautismo había muerto el pecado. ¿Había quién? El sujeto es el mismo, ¿eh? El cristiano que profesa los consejos evangélicos, que se consagra. Y se consagra porque ya ha sido consagrado en el bautismo. Ya ha sido liberado del pecado. Ya ha sido consagrado. Se repite con fuerza que la consagración fundamental y basilar en la Iglesia es la consagración bautismal. ¿Y qué sigue diciendo de lo específico? Sí, estaba bautizado, ok, había muerto el pecado, ok, estaba consagrado a Dios, pero ¿qué sigue diciendo? Para traer de la gracia bautismal fruto copioso, detente Es por la decir, confesión. gracias. Para traer de la gracia bautismal fruto copioso. Es decir, la gracia desarrolla la gracia. La gracia de la consagración religiosa desarrolla la gracia bautismal. Y además, de un modo copioso, abundante. Y por eso quiere, por la profesión de los consejos evangélicos, otra vez la fórmula tradicional. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No oigo. Liberarse de los impedimentos. Liberarse de los impedimentos que podían apartarle del fervor de la caridad. La caridad está íntimamente unida a la profesión de los consejos evangélicos. El ejercicio más copioso de la caridad tiene que ver con la consagración. Luego en esa caridad se harán concretas acciones y actitudes propias de la misión de cada familia religiosa. La sanidad, la educación, la contemplación. ¿No? Y además, impedimentos que podían apartarle de la caridad. Es decir, no poder vivir la caridad y no poder oficiar el culto divino. La liturgia.
decir, la liturgia será parte fundamental de la consagración por la profesión de los consejos evangélicos. ¿Por qué? Porque si la consagración religiosa se basa en una vocación de llamada a una relación con Dios, la liturgia, que no es otra cosa que la expresión de esa relación, tendrá que ser cuidada. De tal forma que la caridad y la liturgia serán parte fundamental de la consagración religiosa. Y vuelve a repetir, y se consagra más íntimamente al servicio de Dios. ¿Recuerdan cómo Pablo VI hablaba de más íntimamente? La vida religiosa tiene esa capacidad de expresar una intimidad especial con Dios. Intimidad especial con Dios. El último punto, ¿de qué habla? ¿De qué habla el tercer punto? ¿Cuál es el sujeto? La Iglesia. ¿Cuál es el sujeto de la frase? La consagración, ¿no? Es decir, el sujeto es la consagración. ¿Y qué le pasa a la consagración? La consagración se perfecciona, se hace más perfecta ¿cuándo? ¿Cuándo? Por vínculos más firmes y más estables. Firmeza y estabilidad. La estabilidad es otra característica de la consagración por la profesión de los consejos evangélicos. La consagración religiosa no puede ser temporal. Soy consagrado de día, pero de noche no soy consagrado. Soy consagrado por un tiempo, pero luego otro tiempo no soy consagrado. La consagración como tal exige una estabilidad y una opción fundamental, firme, ¿de qué? De seguir al Señor Jesús. Por eso la Iglesia le da unas características jurídicas que lo que intentan fortalecer es precisamente esa estabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que representar ¿a quién? Mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a la Iglesia. ¿Y cómo representa mejor a Cristo? Mejor preguntar, ¿de qué modo representa el religioso a Cristo? ¿De qué modo el consagrado representa mejor a Cristo? Como pastor, ¿ustedes son pastoras? No. Precisamente en la fidelidad a los consejos evangélicos. Porque la vida consagrada es memoria y representación de Cristo, obediente, pobre y casto.
Por lo tanto, la vida consagrada tiene una misión representativa. Vamos a, por fijar un poquitín lo que nos interesa que tengamos claro de este tema. La reflexión teológica sobre la consagración ha partido de la profesión de los consejos evangélicos. Es más, comprende la profesión como consagración. Segundo, esta consagración religiosa se sitúa en continuidad con la consagración bautismal. Sin embargo, supone una cierta novedad, un título nuevo, en el sentido de una intensificación de la gracia bautismal. Esta intensificación tiene que ver con una vinculación más estrecha, una entrega más total, una mayor capacidad de representar a Cristo. También se apunta con menor explicitación y reiteración el carácter eclesial, y mucho más tímidamente la representación eclesial concomitante con la consagración religiosa. ¿Cómo se entiende? La representación eclesial concomitante. Que va a la par. Sí. La consagración religiosa supone una representación de Cristo y una representación también de la Iglesia, que va a la par, porque no hay vida consagrada fuera de la Iglesia. No hay ninguna vocación cristiana que no sea vocación eclesial. Vamos a por este texto. Vamos a leerlo. La Iglesia no solo eleva mediante su sanción la profesión religiosa a la dignidad de Estado canónico, sino que además de su acción litúrgica, la presenta como un Estado consagrado a Dios, ya que la Iglesia misma, con la autoridad que Dios le confió, recibe los votos de quienes la profesan, les alcanza de Dios mediante su oración pública, los auxilios y la gracia, los encomienda a Dios y les imparte la bendición espiritual, asociando su oblación al servicio eucarístico, al sacrificio eucarístico. La primera parte, hasta el punto, hasta aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El sujeto es la Iglesia. La vida religiosa no nace de sí misma, no se alimenta a sí misma. La vida consagrada brota en el seno de la Iglesia, nace de la vocación materna de la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia con nosotros? No oigo. Eleva la dignidad del Estado canónico. Es decir, eleva la vida religiosa a un estado canónico.
le da una dignidad. No se mantiene únicamente dentro de lo que es la vida legal, sino que es algo más. La Iglesia le da un título y una dignidad, que además sanciona de modo canónico, de modo oficial, obligante, jurídicamente vinculante. Eso es muy importante. Pero no es únicamente que la dé una dignidad y un título nuevo dentro de la Iglesia, sino que además con su acción litúrgica la presenta como un estado consagrado a Dios. En esta parte vemos lo jurídico, aquí tenemos lo litúrgico. Fíjense qué bonito. No es únicamente que nos dé un espacio dentro de la Iglesia, sino que además lo celebra. Celebra el que haya hombres y mujeres que quieran consagrarse a Dios. Otra vez el concepto de consagración. Vamos ahora a esta segunda gran parte. ¿Cuál es el sujeto? La Iglesia. La Iglesia, ¿de dónde recibe la autoridad? ¿De dónde recibe la autoridad? Te digo por el texto. Si creo que eso dice el texto. La vida religiosa solo se entiende en la Iglesia. Y la Iglesia no hace más que aquello que Dios quiere que haga. Con lo cual, la consecuencia es: la vida consagrada es querida por Dios. La Iglesia, con la autoridad que Dios le confió, ¿qué es lo que hace? ¿Recibe qué? Recibe los votos, concepto jurídico, de quienes la profesan, profesión religiosa. Y simplemente los recibe y se los guarda en un archivo. Recordad que hemos visto antes, le da un título canónico y lo celebra. Aquí igual. Recibe los votos de aquellos que profesan y además les alcanza de Dios ¿mediante qué? Su acción litúrgica. Les alcanza de Dios mediante su oración pública. ¿Qué les alcanza? Los auxilios, la gracia, la ayuda y la gracia. Como decíamos antes, la gracia llama a la gracia. La gracia de la consagración religiosa se enraiza y desarrolla la gracia bautismal. Y además, ora por ellos. Los encomiendan a Dios. Y además, los bendice. Son todos términos litúrgicos. Les encomienda a Dios, les imparte la bendición espiritual y además, muy importante, asocia la oración, la oferta de la vida consagrada ¿a qué? ¿A qué? Al sacrificio crístico. Sí, la vida consagrada tiene una dimensión
claramente eucarística. Y la dimensión sacrificial de la vida consagrada, que también la tiene, solamente se entiende desde la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Esto también lleva a otra consecuencia, y es que la vida consagrada está siempre en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia no hace otra cosa que celebrar siempre lo mismo, el misterio pascual de Cristo, la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, está celebrando la consagración de aquellos que se consagran por los votos de los consejos evangélicos. ¿Alguna cuestión? Vamos a ver en una segunda síntesis qué es lo que nos interesa. Que esté claro, ¿eh? Lo primero, la profesión religiosa ostenta un marcado carácter eclesial. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia interviene de un modo determinante en la misma. No es la vida religiosa la que se autorregula a sí misma, sino que la vida consagrada tiene que presentar, para que la Iglesia reconozca como propia, su propia vocación. La Iglesia interviene de un modo determinante en la misma, sancionando, elevando, acogiendo, bendiciendo, asociándola al sacrificio eucarístico. Segundo, la Iglesia reconoce que la profesión religiosa genera un estado canónico diferenciado y público. Diferenciado y público. Tercero, dicho estado se caracteriza principalmente por estar consagrados a Dios. La característica fundamental es la consagración a Dios. Y cuarto, la consagración tiene lugar en un acto litúrgico oficial, con todo lo que significa de compromiso oficial y solemne, pero también de reconocimiento de la necesidad de la gracia y de la bendición divina para llevar adelante esta forma de vida. ¿Hay alguna cuestión que quieran comentar? ¿No esté clara? A mí me viene una pregunta, no es que no esté clara. Dijiste que la consagración es parecida a la... O sea, que es ratificar la del bautismo. Y pensaba yo ahora, el bautismo imprime carácter y es para siempre, ¿no? Me venía a mí a la mente qué sentido, pues cuando, pues para mí no me está haciendo ver que es el tomar conciencia de que es la consagración en la vida religiosa, consagrarse totalmente a Dios, consagrarse por entero. Y pensaba yo ahora, ¿qué sentido entonces tiene la renovación de votos? Tiene sentido en cuanto a precipitación, es decir, la renovación de votos en lo que es las etapas de la formación inicial supone un proceso de maduración, porque esa consagración no se hace definitiva hasta que no se hace la profesión perpetua
o solemne. Esa es la consagración definitiva. Las demás etapas iniciales son un acercamiento progresivo a esa llamada vocacional para verificar el compromiso. Entonces, las renovaciones temporales suponen una confirmación pedagógica en vista al compromiso definitivo. Lo que son luego ya renovaciones espirituales, cuando se aprueba el aniversario de la regla, la fundación del instituto, a los 25 años, pues suponen unas renovaciones espirituales que no hacen más que confirmar la consagración fundamental que es la consagración perpetua. Por eso no se entiende una vida consagrada solamente temporal. Porque si estamos hablando de totalidad y de exclusividad, no cabe una vida consagrada. Claro, pero eso me vienes a preguntar. Claro, pero es que no la hay. Lo único, el caso, digamos, más original en ese sentido sería las hijas de la caridad. Las hijas de la caridad no tienen como tal una profesión perpetua o solemne, sino que tienen que renovar periódicamente su compromiso. Pero es un caso muy original dentro de la Iglesia, que lo que intenta es, desde su particularidad, precisamente acentuar la totalidad y la exclusividad. Pero es un caso muy original dentro de la Iglesia. Nos quedan 5 minutos. Y es Navidad. Seguimos con algunos puntos claves. La consagración religiosa guarda una vinculación estrecha con la Eucaristía. Posee una dimensión eucarística. Segundo, la peculiaridad de la consagración religiosa, sin ser sacramental, es importante en sus frutos teologales. Capacidad de representar a Cristo de un modo propio y diferencial, por medio de la profesión de los consejos, el modo de vida propio de Jesús, modo distinto, tanto de la capacidad de representación de Cristo como sacerdote, como del bautizado. Nosotros representamos a Cristo en cuanto obediente, pobre y casto. El sacerdote representa a Cristo en cuanto pastor, en cuanto cabeza de la Iglesia, con esa triple función ministerial: santificar, educar y gobernar al pueblo de Dios. Y el laico representa a Cristo en cuanto se empeña en el mundo, consagrándole ese mundo a Dios. Se va consolidando la novedad y consistencia de lo que acontece en la consagración por la profesión religiosa. Eso sería, este es el texto que nos faltaría, que sería Lumen Gentium 46. Le damos una lectura rápida. La segunda diapositiva tiene lo que sería la concreción.
Vamos a leer el texto. Lo leemos. Tengan todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque implica la renuncia de bienes que indudablemente han de ser estimados en mucho, no es sin embargo un impedimento para el verdadero desarrollo de la persona humana. Antes, por su propia naturaleza, lo favorece en gran medida, porque los consejos, abrazados voluntariamente según la personal vocación de cada uno, contribuyen no poco a la purificación del corazón y a la libertad espiritual. Estimulan continuamente el fervor de la caridad y sobre todo, como demuestra el ejemplo de tantos santos fundadores, son capaces de asemejar más al cristiano con el género de vida virginal y pobre que Cristo, Señor, escogió para sí y que abrazó su madre, la Virgen. Y nadie piense que los religiosos, por su consagración, se hacen extraños a los hombres o inútiles para la sociedad terrena, porque si bien en algunos casos no sirven directamente a sus contemporáneos, los tienen sin embargo presentes de manera más íntima en las entrañas de Cristo y cooperan espiritualmente con ellos, para que la edificación de la ciudad terrena se funde siempre en el Señor y se ordene a Él, no sea que trabajen en vano quienes la edifican. ¿Les gusta el texto? Esto es muy bonito, que ahora sigue explicando lo que sería lo específico de la consagración de la vida religiosa. En las siguientes diapositivas, que no son más que una síntesis de los apuntes, tienen lo que serían los elementos propios de la consagración por la profesión religiosa, que son fundamentalmente que los votos u otros vínculos sagrados es propio, una entrega total a Cristo, que se da una aparición de un título nuevo y especial por el servicio de Dios y de su gloria, que hay una progresión de la consagración bautismal, que hay unos vínculos más estables y firmes, que hay una estabilidad, que hay un carácter público de la vinculación y la consagración, y que hay un enorme carácter eclesial de la vida consagrada, y que la vida consagrada es un modo propio, original, peculiar de vivir la santidad cristiana. Eso sería, digamos, la conclusión de lo que estos textos, unidos al texto de Pablo VI, nos interesaba ver sobre el tema de la consagración. Por acabar, simplemente decir que tienen ya en su vida la segunda tarea, que es un cuarto texto de Lumen Gentium 46. Tendrían que responder, señalar los núcleos teológicos más importantes en el texto, explicar cómo la consagración religiosa asemeja más a Cristo, cómo percibe hoy la sociedad la peculiar semejanza de Cristo de la vida consagrada. Serían esas las tres preguntas que tendrían que responder. Entonces, la clase son las 6 puntuales. Pero bien que la semana pasada les pasé, son las 6 en punto. Yo, por favor, al salir, me firman la hoja y que pasen una feliz Pascua de Navidad. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo año. ¿De acuerdo?
Ustedes me firman la hoja, por favor.